¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Gracias por la invitación. En principio queríamos saber, porque hemos tenido la oportunidad incluso de leer, ¿no?, la información que usted ha estado colocando y brindando a través de las redes sociales. Usted es un entendido del tema. ¿Por qué es que, en efecto, el tema de la castración química no sería pues la única salida, o de repente la salida más viable y la idónea para hacerle frente a los casos de violación sexual contra niños y adolescentes, contra mujeres, contra la población vulnerable de un país? A ver, en principio tendríamos que decir que es saludable que el tema se ponga en debate a nivel nacional. Eso es en principio muy bueno. Es muy bueno que el mismo presidente y que las demás instituciones del Estado comiencen a poner en la mesa del debate el tema de la infancia y del abuso y de la explotación sexual de menores de edad. Solamente como un dato, 2021, el año pasado, se registraron por el Centro de Emergencia Mujer más de 15.000 casos de abusos sexuales contra menores de edad. La policía registró más de 6.000 denuncias de violación sexual contra menores de edad. Estamos hablando del año 2021 y si hablamos de los años anteriores vemos que desde el año 2018 a la fecha se ha ido incrementando. Es decir, ni siquiera con la pandemia, el delito del abuso sexual contra los menores de edad disminuyó, más bien aumentó, porque hay que tener bien claro que muchos de los casos de abusos sexuales que se cometen contra menores se dan en el entorno de la propia familia. Y el agresor está, ¿no?, conviviendo con sus propias víctimas. Exacto, es muy cercano al entorno familiar. Señor Semache. Bien, es saludable. Sí, es saludable en todo caso que vuelva nuevamente el tema a debate, pero digamos que para comprender, usted siendo un especialista en el tema, ¿considera que deberíamos de primero comprender qué pasa en la cabeza, en el alma, en el corazón, ¿no?, de estos sujetos que cometen este abominable delito, para poder entender siquiera cuáles podrían ser las posibles soluciones? Usted misma lo ha dicho, es importante conocer cuál es el problema y dónde se genera. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de abusos sexuales. El abusador sexual, el agresor sexual de una persona adulta, muchas veces se comporta totalmente distinto que el agresor sexual de una persona menor de edad. Normalmente el agresor sexual de una persona adulta comete el delito de abuso sexual adicionalmente a otro delito, es decir, te secuestra y abusa, te asalta y abusa, entra a tu casa a robar, te encuentra y abusa sexualmente, y normalmente lo hacen con otros cómplices, entre 2, entre 3 personas, el abuso sexual. Pero cuando se cometen los abusos sexuales contra menores de edad, es siempre un solo abusador. Es una persona que actúa sola. El pederasta. Exacto. El pedófilo, el pederasta es el que abusa sexualmente de un menor de edad y que normalmente no utiliza la fuerza física. Uno diría que lo tienen amarrado. Muchas veces eso pasa también, pero algunas veces uno ve que el abuso sexual se comete y el niño o la niña no se da cuenta que está siendo agredida sexualmente por este agresor sexual. Por eso hay que diferenciar en ambos casos el comportamiento de estas personas. Ahora, el agresor sexual de menor de edad, ya está previsto el abuso sexual hacia menor de edad en el artículo 173 de nuestro Código Penal con la máxima pena. Es decir, cualquier agresor sexual de menor de 14 años, de un niño o una niña menor de 14 años, recibe la pena máxima, que es de cadena perpetua. Es decir, entra a una prisión y se queda por lo menos 35 años para que él pueda después solicitar la revisión de su pena. No es que después de 35 años obtenga la libertad, sino que después de 35 años de haber cumplido la pena, él puede solicitar la revisión de su pena. Señor Semache, entonces si tenemos una normativa que es bastante drástica, ¿no?, es la condena máxima, ¿por qué es que esto no es disuasivo y seguimos teniendo de manera recurrente casos que evidentemente pues generan, ¿no?, el debate público, y lamentablemente luego después nos olvidamos y luego nuevamente ocurre una situación similar? La castración química podría ser una solución si tomamos en cuenta que muchas veces estas personas, como usted bien nos señala, no son personas pues que estén en sus cabales, sino es un tema, no sé si es una patología, es una enfermedad mental. Es lo que se llama el DSM-4, que es el sistema que trata de organizar
todas estas parafilias, estas disfunciones de la sexualidad, lo ubica a la pedofilia como una parafilia, como una disfunción de la actividad sexual. No hay que tener claramente que no es una persona fuera de sus cabales, no es un loco, porque un loco sería un inimputable. Legalmente, una persona que está fuera de sí, que no está cuerda, si comete un delito sería inimputable, no le podríamos cargar la pena de ese delito, porque la locura, la esquizofrenia, por ejemplo, le haría cometer un delito. Entonces eso lo haría exento de pena. Por eso que el agresor sexual no es un inimputable, no es un loco. No, nos da ganas de decir que es una monstruosidad, claro está, pero no es un loco. Sabe lo que está haciendo, sabe que lo que está cometiendo es un delito y lo va a cometer, sea que tenga la posibilidad genital de hacerlo. Es decir, por ejemplo, la castración química muchas veces suena a amputación, castración, pero no, la castración química es la ingesta de medicamentos. Es decir, al agresor sexual se le va a proporcionar ciertos medicamentos o a medicar con ciertos fármacos, para que estos fármacos lo que hagan es disminuir el nivel de testosterona. Al disminuir el nivel de testosterona, esta persona va a generar en sí misma un cambio físico. La anorgasmia, no va a poder lograr orgasmos, no va a poder lograr la erección, no va a poder lograr ciertas actividades que están vinculadas al tema sexual. Pero hay que tener en cuenta que el abuso sexual no solamente se comete con la introducción del pene, sino también con partes del cuerpo o con objetos. Y así está descrito en nuestro Código Penal. Claro, señor Semache, entonces sería interesante que podamos comprender muy bien, en principio, este procedimiento, porque muchas veces, y ahora cuando se ha iniciado nuevamente este debate, la gente piensa, claro, sí, la castración química, pensando que van a amputar de los genitales pues a estos sujetos que tienen esta parafilia, pero no, es un procedimiento, como usted lo está explicando muy bien, vamos a verlo ahí, incluso que es un tema, un tratamiento farmacológico, y ese tratamiento farmacológico tendría que ser... Producen ciertos fármacos, como por ejemplo... Vamos a verlo. Medroxiprogesterona, que es una hormona femenina. Lo que se trata es de disminuir la hormona natural del hombre, que es la testosterona. Al disminuir, el hombre va a perder el vello púbico, el cabello, se le van a aumentar las mamas, va a perder tono muscular, va a perder fuerza ósea, es decir, todo lo que le genera la hormona de la testosterona. Incluso su voz puede variar, puede disminuir, puede adelgazar su voz. Por eso que en Europa muchos de estos procedimientos han fracasado, porque en algunos países, en la mayoría, no son procedimientos obligatorios, sino son procedimientos optativos por parte de los agresores para poder salir rápidamente de un penal. Y no son permanentes, es decir, no es una sola inyección y castramos químicamente a este sujeto de por vida. Si una persona va a comenzar con el tratamiento, se le introducen ciertos medicamentos que en su cuerpo van a durar o van a permanecer activos aproximadamente entre 3 semanas a 5 semanas, digamos un mes. Después de ese mes, nuevamente va a volver la testosterona a aumentar, entonces tienen que volverle a poner el mismo fármaco. Cada producción de este fármaco equivale a unos entre 200 a 400 dólares el costo. Y tendría que ser de por vida. Ahora, ¿qué sucede? Y eso lo podría indicar mejor un médico. Cuando una persona ingesta constantemente un medicamento, lo que hace el cuerpo es que finalmente el cuerpo se acostumbra a ese medicamento y genera ya una resistencia a ese medicamento. Entonces necesita una mayor cantidad de ese medicamento para obtener el mismo fin, el mismo objetivo. Entonces, ahora, señor Semache, más difícil el tema de una castración química efectiva, ¿no? Este podría ser tal vez, un tratamiento para una persona que se ha identificado con esta parafilia, que no lo controla y que de manera voluntaria diga, sin efecto, yo tengo esta parafilia, tengo una atracción sexual por los niños, y voluntariamente se someta a este tratamiento para no incurrir en este delito abominable. Pero ¿qué ocurre en la cabeza de un pedófilo, de un pederasta? Claro, hay que tener en cuenta que la pedofilia en sí misma no está considerada como delito, y solamente se considera el delito la actuación del pedófilo. Es decir, la pedofilia es la atracción sexual que siente una persona adulta hacia un menor de edad, ¿no? Que si lo reconoce puede tener un tratamiento que no lo haga incurrir en delito, ¿verdad? Por supuesto. Por eso es importante que este tratamiento vaya acompañado a otra serie de cosas, como tratamientos psicológicos, como también protocolos de protección a las víctimas, porque no hay que esperar
acá estamos esperando a que sucedan las cosas pues, para terrible. ver cómo hacemos para encerrar más al agresor o para castrar al agresor, pero nos estamos olvidando de que existe una víctima que va a ser muy difícil recuperar psicológicamente, que le hemos quizás quitado ya parte de su objetivo de vida. Su proyecto de vida, ya está. No solamente de la persona, sino de toda su familia. Entonces es importante ver también a la víctima no como un número. Entonces acá deberíamos incluir, por ejemplo, en el debate deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, hablar de un proyecto de protocolo de alerta Amber, para que cualquier pérdida de un menor de edad, cualquier desaparición de un menor de edad, existan protocolos, por ejemplo, de cómo actuar en un supermercado, cómo actuar en un distrito, cómo evitar que esta persona siga desaparecida por más tiempo, porque por más tiempo que esté desaparecida, más cosas le pueden suceder a un menor de edad. También deberíamos estar hablando de cómo fortalecer a las instituciones, por ejemplo, a la Policía Nacional, que tiene que investigar estos casos, cómo hacer que el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan salas especializadas en estas materias, porque cuando hablamos del abuso sexual podemos hablar de muchas cosas, pero cuando hablamos del abuso sexual de un menor de edad, cuando hablamos de muchos delitos relacionados al abuso sexual, como son la trata de personas, la explotación sexual a través de la pornografía infantil y otras cosas más, estamos hablando de especializaciones que muchas veces las salas no las tienen. Deberíamos estar hablando de cómo implementar adecuadamente las cámaras GESEL en cada una de las comisarías. Para evitar la revictimización, ¿verdad? Exacto. Entonces, si queremos verdaderamente poner al niño, a la niña, al infante, en un primer espacio hacia adelante de la política nacional, entonces tenemos que cambiar de chip, y para eso tenemos que comenzar a pensar ya no como gobierno, sino como Estado, es decir, políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, y para eso necesitamos un acuerdo nacional, una especie de pacto para que enfrentemos este tema como si fuera una guerra. Una guerra no se enfrenta diferenciados el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los organismos independientes por otro lado, autónomos. No, se enfrenta todo como una nación. Es decir, si vamos a enfrentar el abuso sexual como si fuera una guerra, tiene que estar de acuerdo el Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Todos tienen que sentarse en una mesa, llegar a un acuerdo político y sobre eso comenzar a trabajar en ese acuerdo político. Señor Semacho, entonces podría de repente ser un punto o un tema para establecerse dentro del Consejo de Seguridad, ¿no? Para que se pueda ver de una manera multidisciplinaria, transversal, porque esta es una problemática, ¿no? Que afecta no solamente Lima, sino interior del país, y que lamentablemente lo vemos bastante recurrente, ¿no? Son como 10.000 casos, creo que están en los penales solamente por violación sexual a los niños. Los establecimientos penitenciarios, el segundo delito por el cual purga pena una persona en un establecimiento penitenciario es el de abuso sexual a menores de edad. Y ese purgar pena, señor Semacho, es un decir, ¿verdad? Porque muchos de ellos están incluso con detención preliminar o no tienen una sentencia efectiva, es decir, podrían salir libres en cualquier momento, incluso volver a incurrir en el delito. Exacto. A ver, por ejemplo, de los más de 10.000 104 internos que están en los distintos establecimientos penitenciarios a nivel nacional por el delito de abuso sexual de menor de edad, casi 4.000 de estos internos todavía no han tenido sentencia, es decir, están a nivel de proceso, están procesados, no están sentenciados. Entonces tendríamos que llegar a un acuerdo nacional, a un acuerdo político para enfrentar este tema de la mejor manera. Con eso no digo que la castración química hay que desecharla. Es parte de una propuesta, también como tienen que ver otras que no solamente miren cómo sancionar al agresor, sino cómo proteger a la víctima y cómo... Señor Semacho, y para ir cerrando ya esta conversación, y porque también forma parte de este proceso para encontrar una salida, una solución a esta problemática de la violación sexual contra los menores de edad, ¿qué nos toca a nosotros como la población civil, la sociedad, que tiene un papel importantísimo si es que vemos el tema de la prevención para evitar más casos de estos? En principio, estar atentos. Los niños no se pueden cuidar solos. A los niños hay que cuidarlos. Los adultos tienen que cuidar. Los padres tienen que estar atentos a cualquier manifestación
de cambio de actitud de un niño, porque ese niño puede estar sufriendo ya en los inicios de un abuso sexual. El abuso sexual no solamente en la penetración, puede ser los actos previos, los tocamientos indebidos. Recordemos que hace menos de 15 días violaron a un niño de 6 años en colegio de Comas, recién volviendo a las clases presenciales por un administrativo de un colegio. Es decir, este tema que ha pasado con esta niña de 3 años en Chiclayo no es un único caso. Son 6.000 casos que pasan cada año aproximadamente de menores de edad que son agredidos sexualmente. Ahora, escuchamos también nuevamente la voz que se levanta que dice pena de muerte. Pues tenemos que sentarnos a discutir como Estado, no de una manera populista de uno u otro lado, sino como Estado tendríamos que discutir qué implicaría la posibilidad de volver o no a la pena de muerte. Hay que recordar que la última vez que el Estado peruano ejecutó a una persona fue al monstruo de Armendáriz, y años más tarde se probó que él era inocente. O sea, esa fue un asesinato del Estado a una persona inocente, ¿no? Por eso es que se quitó la pena de muerte, por eso es que se abolió la pena de muerte. Entonces tendríamos que ver si vamos a discutir, porque la gente en la calle discute, no, la pena de muerte, pida la pena de muerte, tendríamos que preguntarle a esas personas cuántos de ellos creen en el sistema judicial. Acabamos de ver a un fiscal, al presidente de la Junta de Fiscales de Lima, siendo detenido porque estaba vendiendo sus decisiones, sus investigaciones. Muy bien. Entonces, si ese es el nivel, tenemos que comenzar a discutir cómo fortalecer al Estado para enfrentarlo de manera unitaria. Acá no es un tema del Ejecutivo, es un tema del Ejecutivo. Claro que sí, perfecto. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Dimitri Seymour.